Reciban un saludo cordial, mis estimados estudiantes. Para esta fecha tenemos programado el tema de concurrencia de triángulos. Continuando a el tema de triángulos, ¿no? Bien, en esta parte vamos a ver, en esta parte de triángulos vamos a ver a qué llamamos medianas en un triángulo, a qué llamamos baricentro, ¿no? Y luego vamos a ver todas las intersecciones que con qué nombre conocemos, ¿no? Empezaremos con medianas. ¿Cómo trazamos las medianas en un triángulo? Cualesquiera siempre, ¿no? En un triángulo cualesquiera. Bien, la mediana de un triángulo es un segmento que va de un vértice al punto medio del lado opuesto, ¿no? A la intersección de medianas se llama baricentro. Vayamos entonces a ver esa parte que ustedes trazarán. Supongamos de que estamos también en la materia de artes plásticas, ¿no? Eso es lo que se dice. Bien, tengo el triángulo A, B y C, de vértices A, B y C, ¿no? Ahora dice, ¿cómo sacamos su mediana de ese triángulo? Primero vamos a ir por lados. Les voy a mostrar por lados. ¿Ya? He trazado un primer triángulo para trazar una mediana. Un segundo triángulo para trazar la siguiente mediana. Y un tercer triángulo para trazar la siguiente mediana. ¿Cómo trazamos ahora las medianas? En un triángulo cualesquiera, ¿no? Sin medida, sin medida. ¿Cómo trazamos el punto medio del lado? En este caso, del vértice opuesto, perdón, del vértice C, el lado opuesto es AB, ¿verdad? Entonces, del lado AB tengo que sacar el punto medio. ¿Cómo sacamos el punto medio? Si ustedes tienen una medida, por decir, de 8 centímetros o de 6 centímetros, la mitad sería 3. Es fácil, ¿no? Sacar. Pero si no tengo datos, entonces lo que tengo que hacer es hacer centro en un vértice mayor a la mitad más o menos, ¿no? Así, van a disculpar de que lo tape toda la cámara. Estoy buscando medidas. Mayor, entonces de esta manera sacado, ¿no? Hago centro en B y marco, ¿no? Mayor que la mitad más o menos de ese lado. Y hago otro centro, a ver, primero, ya que he puesto ahí, saco y trazo de esta manera, ¿no? De esta manera, una curva, haciendo centro en B. Luego voy a trazar otra curva, ya así. En ambos lados, en este caso, para sacar el punto medio de ese segmento sería, ¿no? Trazar de esta manera. La intersección me señala un punto. También tengo que hacer en el otro lado opuesto, haciendo centro en ambos, ¿no? Sacamos dos curvas. Entonces, en el otro lado también tengo que hacer de esa manera. Y tengo intersección de curvas, ¿no es cierto? Al hacer intersección de curvas, ¿dónde está mi regla? Trazo esa intersección, es decir, en ambas. ¿Dónde está mi lápiz? Bien. Voy a hacer acá, ¿no? Acá voy a hacer centro con la otra intersección, con la otra intersección de curvas. Y esa parte, la intersección acá, de ese lado, haciendo centro, me da el punto medio, ¿sí? El punto medio de ese lado. Y ahora dice, la mediana de un triángulo es un segmento, es decir, una línea recta que tiene que unir el centro con el vértice, dice, ¿no? Dice, ¿no? Entonces, es un segmento que va de un vértice, en este caso el vértice C, ¿no? Al punto medio del lado opuesto. Entonces, del vértice C, el lado opuesto va a ser del frente, ¿no?
Entonces ya tengo trazado el punto medio. Entonces lo que tengo que trazar es ahí la mediana. ¿Ya? Lo voy a trazar una mediana haciendo centro y uniendo de esa manera. ¿Ya? Entonces esa es la mediana de ese triángulo, pero en un lado. Vamos a trazar en el segundo lado. Eso es del vértice C, el lado opuesto. Ahora vayamos al siguiente. Al vértice B, el lado opuesto es AC, ¿no? AC. Perdón, acá la intersección llamo D. Llamo D. En esta otra intersección voy a llamar E. Ahora, ¿cómo sacamos? ¿Cómo he sacado esa parte? El punto medio, ¿no? Del lado AC. Lo mismo, el mismo trato. Hago centro en B. No, estoy en el lado AC opuesto, ¿no? Entonces hago centro en C o en A. Entonces voy a buscar una medida mayor de la mitad de ese lado, ¿no? El punto medio es ahí. Entonces busco un punto, una medida mayor a la mitad de ese lado. Entonces, sería de esta manera, así. He buscado esa medida. He trazado una curva, he trazado otra curva, ¿sí? Haciendo centro en C. Ahora vuelvo al otro lado, en A, en el punto A, y trazo también esa curva y la otra curva. Ya tengo intersección de curvas. Unimos, ¿no? Por eso lo hice con lápiz. Unimos la intersección de esas curvas acá, en ese punto y el otro punto. Entonces, la intersección de esa parte me va a dar el punto medio. Lo voy a hacer con este mi rojo. Bien. Entonces, el punto medio es acá. Uniendo, es decir, eso es la intersección de las curvas, me da el punto medio, ¿sí? El punto medio de ese lado. Cuando no tenga medida, si tengo medida, digamos 6 centímetros, la mitad va a ser 3, fácil calcular, ¿no? Esa parte sería el punto medio. Ese punto medio de ese lado opuesto con el vértice B, tengo que unir. Entonces unimos el vértice B con el lado opuesto del frente, quiere decir, ¿no? Entonces trazamos de esa manera. Tendría la segunda mediana, ¿verdad? Me falta sacar la mediana del otro lado, es decir, del tercer lado. De la misma manera, hecho en B, he sacado AC, el lado opuesto de C era AB, ¿no? Era AB, de C era AB. Ahora de B estoy sacando que es AC, el lado opuesto. Ahora me faltaría ¿qué lado? Del lado B y C, ¿no? El tercer lado me faltaría. Entonces hacemos centro en B y en C. Buscamos una medida. De esta manera, para sacar, ¿no? De esta manera. Entonces la mitad. Ustedes vean de que del lado BC hasta aquí aproximadamente es la mitad. Y estoy tomando un poquito más para saber exactamente por dónde se va a intersectar, ¿no? Hago entonces centro en el vértice B y trazo una curva, ¿sí? También al otro extremo saco una curva. De esa manera, casi una semicircunferencia, ¿no? Luego voy a hacer centro en el lado opuesto C y voy a trazar también la otra curva que va a ir de esta manera, ¿no? Y al otro lado también de esta manera, ¿ya? Esa curva. Listo. Hemos sacado entonces las curvas y unimos las curvas para saber dónde queda el punto medio. Entonces hacemos centro en las dos intersecciones y marcamos ahí. Ahí me da el punto medio. Bien,
Solamente para sacar el punto medio he hecho esas operaciones. Ahora tengo que unir, ¿no? El vértice tengo que unir. ¿Dónde tengo otro color? Bien, solamente tengo naranja. Entonces unimos el punto medio, ¿no? Del lado BC, es acá. Y voy a unir, eso dice, ¿no? El vértice con el lado opuesto. Entonces, para nosotros el vértice es ese lado, ¿no? Unimos de esa manera. Bien, he unido los tres. Los tres gráficos lo voy a plasmar en uno solo. Las mismas operaciones está hecho en este triángulo, ¿no? En ese triángulo he hecho las mismas operaciones. Este punto medio he llamado F, es decir, entre B y C, ya tengo el punto F sacado el punto medio. Entre el lado AB, es decir, AB, ya tengo sacado también el punto medio, que sería esta parte, el primer triángulo, ¿no? El primer triángulo. Luego, esta parte, AC, ya tengo sacado el punto E. Entonces, ese trazo lo voy a trazar de esa manera, ¿no? El primer trazo que he hecho era el punto D. Entonces, voy a trazar de esta manera, ¿ya? El punto medio era de esta manera. Entonces, ya tengo trazado una mediana de color verde. Ahora tenía que trazar una mediana de color rojo. ¿Dónde está mi rojo? Se fue. El rojo es en esta parte, ¿no? Haciendo centro en el lado AC y B. Entonces sacamos de esa manera. Y esta parte tienen que saber trazar ustedes bien. En artes plásticas, ustedes tienen que ser primeros en trazar cómo se saca. Bien. Luego estoy acá. Luego tengo que hacer esta parte, ¿no? Hacer punto medio de B y C. Acá tengo B y C, punto medio, y trazamos de esta manera. Con el punto medio. Haciendo coincidir con cuidado siempre, ¿no? Listo. Vean ustedes, ya tenemos un punto de intersección, ¿sí? A ese punto de intersección se llama baricentro. Lo voy a hacer acá. Se llama, así haremos, baricentro. Acá se puede confundir, ya. A eso le llamamos entonces baricentro y lo voy a señalar con una flechita. Ya, con una flechita de esta manera. Listo. A eso le llamamos baricentro. Entonces las medianas se traza de esa manera. ¿Ya, jóvenes y señoritas? Se traza de esa manera. Haciendo punto medio en el lado opuesto a un vértice, ¿no? En este caso, del vértice A, el lado opuesto sería BC. Sacamos punto medio y trazamos, ¿no? Con una línea desde A hasta el punto medio. En el lado AB, de la misma manera, sacamos el punto medio, ¿no? En este caso, la intersección va a ser B. Sacando punto medio entre A y B, unimos con el vértice, ¿no? Con el vértice C. Sería el vértice opuesto al lado AB, o como quieran llamar. El lado opuesto del vértice C sería AB también, ¿no? Bien, de esa manera. Y luego faltaría sacar el punto medio de AC. Sacamos el punto medio AC. Unimos ese lado opuesto con el vértice B. O sea, el lado opuesto de B, del vértice B, es AC, ¿no? Entonces, de esa manera encontramos el baricentro y las medianas del triángulo, ¿no? Las medianas. Bien. Pasemos a la otra parte. Al otro ejercicio. Al cálculo de las alturas. Bien, las alturas de un triángulo. Ahora, ¿qué llamamos a las alturas de un triángulo?
o como llamamos. A ver, ¿cómo trazamos la altura en los triángulos? Este era un triángulo primero. No siempre va a ser el mismo triángulo. Tenemos triángulos de distinta forma, grandes, pequeños, puede ser achatados o más agrandados. Ya verán ustedes de qué manera hacen los triángulos, pero ya saben la manera de sacar las medianas de un triángulo, ¿no? Bien, las alturas de un triángulo, ¿cómo encontramos las alturas, no? Ustedes ya más o menos tienen conocimientos previos. La altura de un triángulo es un segmento que va desde un vértice a un punto D. D estoy llamando un punto de intersección, ¿no? Entonces que va a un punto, en punto D, en el lado opuesto, ¿no? Del vértice, en este caso. Y es perpendicular, ¿no? A ese lado opuesto. El punto de intersección se llama ortocentro. Ya sabemos entonces dos maneras de expresar. En la primera intersección de mediana se llama baricentro. Ahora la intersección de alturas se va a llamar ortocentro. Para ello he trazado de la siguiente manera. Ustedes trazan un triángulo, otro triángulo. Lo voy a descubrir de esa manera, ¿ya? Ese triángulo se llama A, B y C. ¿De acuerdo? A, B y C. Dice, ahora tenemos que sacar las alturas. ¿Sí? Las alturas. Una vez teniendo trazado los triángulos, con la ayuda del transportador vamos a encontrar las alturas. Porque, como dice que es, ¿no?, el segmento que une es perpendicular, eso quiere decir que tiene que medir 90 grados. A ver, ¿dónde está mi instrumental? Acá está. Bien. En el primer triángulo, acá voy a hacer, el vértice opuesto al lado AB va a ser C, o del vértice C, el lado opuesto va a ser AB. Ahora tenemos que sacar la altura, y la altura dice que es un segmento perpendicular al lado opuesto. El lado opuesto en este caso va a ser el primer lado, ¿no? Entonces, el lado opuesto de C va a ser esta parte, ¿no? ¿Qué hacemos? Voy a medir 90 grados, ¿no?, en la base AB. Entonces voy a hacer coincidir y tiene que medir 90 grados con el vértice C. Entonces hacemos de esta manera. Donde mide 90 grados, ahí sería el punto. Entonces estamos aquí. Aquí es el punto. El punto donde mide 90 grados. Trazado 90 grados va a ser ahí. Es decir, estoy sacando o estoy bajando. También se llama proyección hacia la base, ¿no? Proyección hacia la base. Desde el vértice a la base. Es decir, estamos uniendo esos segmentos. Entonces, esta parte a esa parte es la altura de ese triángulo. Y su significado es de esta manera. Es un ángulo recto. ¿De acuerdo? Hemos sacado entonces la perpendicular que pasa entre el vértice y la base, ¿no? Entonces acá va a ser una perpendicular. Puede seguir todavía esto. La perpendicular se llama de que trazamos una intersección de rectas que midan 90 grados. En este caso hasta ahí mide 90 grados. Bien, se puede sacar también con una escuadra, ¿no? Con una escuadra, no siempre es con el transportador. Una escuadra tiene un ángulo recto, 90 grados, ¿no? En esta parte se forman 90 grados. En una escuadra, entonces, tenemos un ángulo recto. Entonces, si es recto, entonces es perpendicular, se llama también, ¿no? Bien, hemos sacado del lado AB.
Ahora sacaremos entre A, C, ¿no? Entre A, C. O sea, tenemos que bajar desde el vértice B, en este caso, al lado C. El vértice, el lado opuesto al vértice B va a ser el lado AC. Entonces podemos trazar también de esta manera. Hacemos base en el lado opuesto y tiene que coincidir esa recta. En este caso, ahí no es altura, no es altura. Tenemos que hacer coincidir, ¿no?, un lado de la escuadra en el vértice B. Entonces hacemos recorrer poco a poco, trabajemos de esa manera. Ya, de esa manera. Hago recorrer, recorrer hasta encontrar el vértice B y hacer coincidir con el lado C, recto también, ¿no? Bien, de esa manera. Hacemos coincidir, entonces es acá, ¿no? Voy a marcar con otro color, el verde, digamos, ya con verde ha caído ahí. Entonces voy a unir ahora, ¿no?, el vértice C con el punto que he marcado, ¿no?, de la perpendicular. Es esta. Listo. Entonces, en esta parte mide 90 grados. Ya ahí mide 90 grados. Ya tengo dos lados sacados. Ahora, si no puedo, entonces agarro el transportador y sacamos la tercera altura. Hemos sacado entre AB, hemos sacado entre AC, ahora me falta entre B y C, ¿no? ¿Sí? Entre B y C. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos base con el transportador en el lado BC y 90 grados tiene que caer en el vértice A. Entonces hago trazo de esta manera, no, todavía falta, entonces sería de esa manera. Entonces la altura va a ser la perpendicular que baje desde B. Entonces queda en esta parte. Voy a marcar ahí, ¿ya? Entonces de esa manera queda, ¿no?, la perpendicular. También se puede sacar con la ayuda del compás, pero un poquito más complicada esa parte. Bien, decíamos, ahora con la escuadra, eso hemos hecho con el transportador. Ahora con la escuadra, la base voy a hacer descansar en el lado BC, así, ¿no?, hasta llegar al vértice A. Entonces llega de esta manera y queda aquí F. Entonces está marcado ahí. Vamos a hacerlo con color rojo. No tengo otro color. Bien, ya tengo marcado. Entonces ahí marca 90 grados. Vamos a unir esa parte, el vértice con el lado opuesto. Listo. Ahí mide 90 grados. 90 grados se expresa de esa manera, un cuadradito con un puntito en el medio. Vean ustedes, hemos trazado ya las alturas. En el anterior caso eran las medianas. Hemos trazado con el punto medio. Ahora no, ahora es la perpendicular que sacamos uniendo desde la base hasta el vértice, ¿no? Vean ustedes la diferencia, ¿no? Entonces acá era punto medio, acá también era punto medio, aquí era punto medio. Ahora no es punto medio acá, ¿no?, sino tiene que medir 90 grados, eso se llama la perpendicular. Ahora, en resumen, vamos a tener que trazar nosotros. Yo ya tengo trazado en esta parte los puntos, nada más es unir de esta parte. La altura va a ser CD, yo tengo ya acá preparado CD con color naranja. Entonces voy a unir esa parte con color naranja. Ya, perdón. Entonces unimos de esta manera. Listo. Esto mide 90 grados, ¿no? La perpendicular es 90 grados. Ahora voy a trazar con verde, ¿no? Ya tengo marcado esta misma gráfica está acá, ¿ya? Para que vean ustedes cómo se intersecta luego. Ya unimos. B al lado AC. Ya tengo, y acá también es 90 grados. Y por último con rojo,
se confunde el rojo con el naranja, ¿no? En otro voy a utilizar, entonces, otro color. Bien, acá hago coincidir el vértice con el lado opuesto a ese vértice. Como ya tengo yo trazado ya anteriormente, ya está. Ahí entonces esta parte va a ser 90 grados. Bien, ya hemos trazado las alturas. Recalco, ¿no? Las alturas miden 90 grados. No es punto medio, vean ustedes. Entre A y B, el punto medio sería por acá, ¿no? No es. Entonces, desde el vértice hay que trazar su proyección que descanse en el lado AB, pero que mida 90 grados. A este lado hemos hecho igual, desde el vértice A tiene que bajar hacia la base o al lado opuesto BC, pero que mida 90 grados. Lo mismo acá de B, tiene que bajar y descansar en el lado AC, ¿no? Ese segmento, esa recta, pero tiene que descansar con 90 grados. Acá en el vértice C bajamos una proyección hacia el lado opuesto, AB, y tiene que marcar 90 grados. Entonces, a eso llamamos altura. Y la intersección de esas alturas se llama ortocentro. Aquí vamos a sacar ortocentro. Ortocentro. Entonces voy a hacerlo con una flechita. Bien, ya sabemos entonces. La intersección de alturas se llama baricentro, ¿no? Perdón, de las medianas. La intersección de medianas se llama baricentro. El punto de intersección se llama baricentro. En las alturas de un triángulo, la intersección de alturas se llama ortocentro. Entonces, encontramos de esa manera, ¿no? La concurrencia de triángulos, digamos así el tema, ¿no? De esta manera hemos mostrado entonces las gráficas.